Bien, tenemos la unidad número 4. El título de la unidad es Coraje y Aventura. En este tema vamos a ver lo que es la aventura romántica. En su texto ustedes han podido observar que tenemos como un barco, pero este barco es de piratas, ¿no? Tenemos preguntas que dice, ¿qué vemos e interpretamos? Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Escribimos los elementos observados en el escenario, ¿no? ¿Qué vemos en la imagen? Vemos un barco, vemos una bandera con su logo de una calavera, cruzados con espadas, creo que son, ¿no? Y podemos ver el barco, el mar, las cosas, los accesorios que tienen un barco, ¿no? Y luego interpretamos, dice, ¿a qué época corresponden los piratas? ¿Qué historias de piratas conocemos, lecturas, películas? ¿Ustedes conocen alguna historia con respecto a los piratas? ¿Puede alguna historia, algún video que haya visto con respecto a los piratas? Yo conozco a los Piratas del Caribe, Muy bien, ¿lo vio la película? todita la saga. Ya. ¿Quién más ha podido ver esta película? Johnny y Leo están durmiendo. Bien, entonces para ello tenemos nuestro texto, dice la aventura romántica. Nos dice acá que inicia este tema diciendo, ¿no? Dice, es un personaje rebelde, idealista, valeroso y muy hábil. Se revela contra grandes imperios, arrebata riquezas a los poderosos, es justo con los débiles, es despiadado con sus enemigos y por lo general se ve envuelto en tormentosos romances. Nunca retrocede ante el peligro y vive en un mundo paralelo, regido por un violento código de honor. Se trata de una de las figuras predilectas del siglo XIX. Entonces, los piratas corresponden a la época del siglo XIX. Entonces, y estamos hablando del pirata. Entonces, el pirata es un personaje rebelde, se lo conoce como un personaje rebelde, como un personaje idealista, que él nomás tiene la razón y que él tiene todas sus ideas. Es valeroso y es muy hábil, dice, ¿no? Pero se revela contra sus enemigos, arrebata las riquezas a los poderosos, ¿no? Roba las riquezas de los poderosos. En las películas se sabe ver que el pirata, su objetivo del pirata es encontrar tesoros, ¿no? Encontrar tesoros y van buscando los tesoros, ¿no? Dice, por lo general, se envuelve en tormentosos romances, así como va robando tesoros, entonces también encuentra, ¿no? Alguna pareja y se enreda en un tormentoso romance, dice, ¿no? Nunca retrocede ante el peligro, ¿no? Él no tiene miedo, ¿no? Sino va hacia el peligro. Y vive en un mundo paralelo regido por un violento código de honor, ¿no? Entonces, a eso lo conocemos y esas son las características del pirata. No olvidarme que aquí dice, ¿a qué época corresponden los piratas? Corresponden al siglo XIX. A un ladito les he colocado aquí, busqué en el internet y encontré este pirata en dibujo. Y tenemos aquí al otro lado, en su texto dice, la calavera con dos huesos cruzados es el símbolo de la bandera pirata, conocida como Jolly Roger, que al ser izada atemorizaba a sus posibles víctimas. Su fin era que estos barcos se rindiesen sin tener que luchar. Entonces, cuando ellos izaban su bandera, nos dice, atemorizar a sus víctimas, ¿no? Entonces, y su logo, el logo de los piratas es una calavera con dos huesos, dice, ¿no? Una calavera con dos huesos cruzados. Entonces, su fin de estos barcos es que se dice, estos barcos se rindiesen sin tener que luchar, ¿no? O sea, su enemigo tenía que rendirse sin que le declare la guerra, dice, ¿no? Entonces, para que ellos puedan ser victoriosos y agarrarse todos sus tesoros que ellos tienen, que el enemigo tiene para ellos, ¿no? Bien, en el siguiente subtítulo dice Los piratas imaginarios.
Ahí tenemos la época el siglo XIX, está dentro de los años 1800. Está dentro de los años 1800. Entonces, aquí tenemos nos dice, en el año 1814, el poeta inglés Lord Byron publicó un famoso poema titulado El Corsario, que cuenta la historia de Conrad, un pirata que vive al margen de la sociedad y que se representa los ideales románticos de la época. Presenta rebeldía, individualismo, deseo de aventura y libertad sin límites. Más abajo nos dice, años más tarde, en 1836, el poeta español José de Espronceda, 1808-1842, publicó la canción del pirata. Otro poema largo en el que el pirata aparece ya con todos los rasgos en este personaje. Representa hasta el día de hoy. Hasta hoy en día se lo representa como un héroe rebelde, seductor y defensor de la libertad. Y más abajito nos dice, pero el escritor escocés Robert Louis Stevenson, en 1850 y 1894, el autor de la primera y la más famosa historia de piratas, como la novela La Isla del Tesoro en 1883, que fue publicada, Stevenson relata la apasionante historia de un adolescente que de un momento a otro se ve obligado a participar de una aventura plagada de peligros y situaciones extremas. En la novela aparece un pirata que dará forma definitiva a la imagen del personaje, el temible Lona John Silver. Bien, y tenemos el otro subtítulo, tenemos a Sandokan, dice, ¿no? Tenemos a Sandokan. Ahora sí le voy a pedir a alguien de ustedes que nos colabore, a Andrés, con la lectura, después Leo. Andrés, colabórenos con la lectura. ¿Cuál? Tenemos esa diapositiva. ¿Sandokan, esa? Sí. Ya. Otro personaje legendario es Sandokan, el tigre de la Malasia, creado por Emilio Salgari, 1862-1911. Sandokan es un príncipe de Borneo destronado por los conquistadores ingleses, quienes asesinaron a su familia. En venganza, se dedica a la piratería, acosando a las flotas inglesas y arrebatándole sus tesoros. Junto a sus amigos incondicionales, el portugués Yáñez y el bengalí Tremal Naik. Nice, muy bien. Entonces, Sandokan de Salgari es un texto, es un libro el, donde su personaje nos dice, es un legendario, dice, ¿no? Fue creado por Emilio de Salgari. Usted puede observar al ladito, tenemos el libro, este libro que es también un pirata que escribe Emilio de Salgari, donde nos describe que Sandokan es un príncipe de Borneo, destronado por los conquistadores ingleses, ¿no? Quienes asesinaron a su familia, ¿no? Entonces aquí podemos observar. Eh, y vamos a leer algo de este libro cuando ya ustedes lo van a llevar como tarea, pero de la siguiente página de texto, página 70 y 71. Ustedes lo van a leer en casa como trabajo. Entonces tenemos al otro lado. Vamos con Leo, por favor. Nos colabora con la lectura. Ya,
Salgari es autor de 84 novelas, 11 de ellas dedicadas al personaje de Sandokan. Inspiraron muchas versiones cinematográficas a lo largo del siglo XX y cientos de relatos cortos. La mayor parte de sus relatos ponen en escena la vida peligrosa de los piratas que él imaginó, pero también escribió historias ambientadas en el lejano oeste, en México, en los polos y hasta en el futuro. Muy bien, entonces ahí nos dice que Emilio de Salgari es autor de 84 novelas, no olvidarse, ¿ya? 11 de ellas son dedicadas a personajes de Sandokan. O sea, de sus 84, 11 fueron dedicadas a este personaje de Sandokan. Inspiraron muchas versiones. Esto inspiró, ¿no?, a muchas cinematografías, dice, a lo largo del siglo XX y cientos de relatos cortos, ¿no? Entonces, debido a este libro que escribió Emilio de Salgari, llevaba el título de Sandokan, inspiró a que los cineastas puedan hacer sus videos. De repente de ahí empezaron a salir las historias de los piratas, hay en distintas versiones, ¿no? La mayor parte de sus relatos pone en escena, dice, la vida peligrosa de los piratas, que me imagino, ¿no? Vamos hacia el siguiente, pero aquí nos dice en este lejano cono hasta el futuro. El último punto es héroes. Vamos con Johnny. Colabórenos con la lectura. Active su audio. Johnny, ya. ¿Me escucha, profe, o no? Sí. ¿Por qué lo más largo? La llegada de europeos del Nuevo Mundo en el siglo... No olvidé. ¿Qué siglo es? Siglo XV dio pie a numerosas expediciones a la época de oro de los piratas. Profe, se me olvidó. Profe, se me olvidó. Y los personajes que nacieron de la imaginación de los escritores del siglo están 19. 19. Me olvidé, no voy a la escuela, pues. Están basados en las figuras históricas que existieron en los siglos 17. 17 y 18. 18. Pero no son retrato fiel de ellos, pero lo contrario, sus personajes idealizados que cautivaron la imaginación del público con su heroísmo, coraje y rebeldía, así como en la actualidad de la historia de superhéroes seducen a millones de lectores y espectadores. En el siglo XIX, las historias de aventura y en especial de los piratas eran esperadas por miles de lectores. Bien. Entonces, en este punto nos dice, ¿no?, que en el siglo XV, ¿no?, la llegada de los nuevos europeos al Nuevo Mundo, que era el siglo XV, dio pie a numerosas expediciones en la época, de oro a los piratas, de los piratas, dice, ¿no? Los personajes fueron naciendo de la imaginación de los escritores en el siglo XIX. En el siglo XIX ya los escritores empezaron a utilizar su imaginación, empezaron a imaginarse a ver qué temática puede sacar con respecto a los piratas, ¿no? Entonces fueron basando, dice, sus figuras históricas, y estos existieron. Estos se basaron a las historias del siglo XVII y del siglo XVIII, ¿no? Que no son un retrato fiel de ellos, dice, ¿no? Y ya entonces empezaron a sacar personajes idealizados de acuerdo a la imaginación de ellos. Entonces vieron que dentro de ello debe haber heroísmo, debe haber coraje y debe haber rebeldía, ¿no? Entonces los piratas, una de sus características es que son rebeldes, son corajes y son héroes también, ¿no? Aunque algunos también los conoce como, aparte de héroes, que son, roban, ¿no? Roban los tesoros. Ya en el siglo XIX las historias de aventuras, ya en el XIX ya se empiezan, ¿no? Ya aparecen ya historias de aventuras, en especial las de piratas. Ya un tiempo que solamente estuvieron saliendo libros editados ya
con respecto a las aventuras de los piratas, ¿no? Estos eran esperados por miles de lectores, entonces los lectores esperaban, ¿no? De poder leer estas historias. Y dentro de ello nos muestra aquí en el libro, también nos muestra dos libros, dos imágenes, y ahí podemos observar dos imágenes de uno que es La Isla del Tesoro de Robert Stevenson y lo otro es Los Tigres de la Malasia. Entonces, ahí tenemos dos libros en los cuales nos hablan con respecto a los piratas. Ese es nuestro tema, pero como le decía, Andrés entró un poquito tarde. Andrés, le voy a recordar que ahora ya, una vez que termine nuestra clase de Zoom, yo voy a mandar un cuestionario de 9 preguntas con respecto a este tema, en el cual usted me va a responder hasta las 12:30. 12:30 yo inhabilito el cuestionario que usted me va a escribir, pues, de acuerdo a la comprensión del tema, ¿ya? Entonces son 9 preguntas que vale sobre 45 puntos. Lo que usted Profe, una pregunta. Sí, Esas preguntas, ¿para qué son? es comprensión de lo que acabamos de poder estudiar en este momento. Y eso yo lo voy a colocar en el casillero del saber. Y en el casillero del hacer voy a anotar el resumen que usted me va a realizar de este tema. Sobre ¿Y 45. eso tenemos que hacerlo hasta antes de las 12? El resumen lo va a hacer hasta el próximo lunes. Pero el cuestionario lo va a realizar hasta las 12:30. En el cuestionario usted no hay necesidad de que escriba nada, solamente va a seleccionar porque ahí están las preguntas, ¿ya? Y usted Ok. puede colaborar o ayudar con el texto. Así que no hay alguien que se pueda sacar menos de 45, ¿ya? Entonces, con respecto a esto, va a ser nuestro cuestionario. Entonces, la aventura romántica, hemos visto que forma parte del siglo XIX, el pirata forma parte del siglo XIX, era un personaje valeroso, hábil, rebelde, que se lo conoce, está envuelto en tormentosos romances y nunca retrocede ante el peligro, dice, ¿no? Uno de los símbolos de los piratas era su bandera. Cuando izaban su bandera era para atemorizar a sus enemigos. Su símbolo es una escalavera con 2 huesos cruzados. Y tenemos un poco más acerca de las piratas imaginarios que surgen en el 1814 por el poeta inglés Lord Byron. Y tenemos los escritores que es Robert Louis Stevenson y también está José Espronceda, ¿no? Y tenemos aquí a Sandokan. Nos habíamos dicho que Sandokan es un personaje, otro personaje legendario, ¿no? De Emilio de Salgari, quien lo escribió fue Emilio de Salgari. Y ahí nos dice en este libro que Sandokan es un personaje, es un príncipe de Borneo. Y nos sigue hablando acerca de Sandokan, el cual nos dice que Salgari fue autor de 84 novelas. 11 de ellas fueron dedicadas al personaje de Sandokan. Y hemos visto los héroes, ¿no? Los héroes en los cuales nos muestran los libros, ¿no? En los cuales ya los escritores empezaron a inspirarse y a imaginarse acerca de lo que estaban sucediendo durante este siglo y empezaron ya a realizar aventuras, historias de aventuras, ¿no? Dentro de ellos surgen estos dos libros, Los Tigres de Malasia y Robert Stevenson. Eso sería nuestra clase, ¿ya? Entonces, terminaríamos, lo paso yo el cuestionario y usted ya me devuelve hasta las 12:30. Voy a estar atento. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas? Ninguna. ¿Nada? No. Ya. ¿Andrés? ¿Hay dudas o no? Habilite su cámara para poder despedirnos.
Johnny y Andrés, habiliten su cámara para que nos podamos despedir y yo pueda tomar de la fotografía de asistencia para enviar. Saben que es un requisito que nos lo pide la directora. Vamos a dejar de compartir. Bien. Habiliten sus cámaras, jóvenes, para su asistencia. Andrés y Johnny. Listo, ya está Andrés. Vamos con Johnny. Bien. Bien, no hay dudas, ¿verdad? ¿Sí o no? No. Bien. Entonces les mando inmediatamente el cuestionario para que ustedes puedan resolver, ¿ya? Nos vemos hasta la próxima clase que nos vaya a tocar. Chao, chao, cuídense.